una pregunta respecto a, bueno, Kepler, Copérnico, Galileo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué la ciencia decidió que la manera de ganar poder, y no necesariamente usando la verdad, era la Tierra esfera? Bueno, ahí es una pregunta que obviamente estamos de alguna manera spoileando, si se quiere, el final, ¿no? Y está bien. Y eso está bueno, porque aparte los tiempos que Ansioso. corren hoy en día, no, pero está bien porque es esto que vos decís, ¿no? O sea, esta cuestión de, estamos en el año 2026, nosotros hace poquito en Buenos Aires, con la gente con la que yo me nutro y colaboramos también en la difusión de todo esto, festejamos 10 años, por lo menos desde el habla hispana, que estamos detrás de esta temática en la que hemos pasado un montón. La verdad que un montón de buenos momentos, más allá de algunas persecuciones, entre comillas, ¿no? Por gente aburrida. Y obviamente hoy en día es cuestión de ver las métricas. Las métricas me refiero a los chats, los comentarios en las publicaciones originales de la NASA, los comentarios que hay incluso a gente que todo el tiempo, influencer con millones de seguidores en YouTube, como un Santolaya o un Quantum Fracture, cada vez que hacen un tema sobre Tierra plana, se está como dando vuelta un poco la balanza, ¿no? Les empiezan a cuestionar más que antes. Entonces, esto significa que el movimiento va creciendo. Y obviamente hoy hay cientos de videos compactos, concretos, de 15 minutos para la gente que está apurada, como el canal de Naob y demás, NAOB corta, que abordan temática por temática. ¿Qué pasa con los eclipses? ¿Qué pasa con el efecto Coriolis? Y entonces, ¿cómo explicamos tal o cual vuelo? ¿Y qué pasa? Bueno, y entonces hay mucha gente, tal vez a vos te haya pasado, que ve 1, 2, 3, 4, 5 pruebas contrastadas entre un modelo y el otro y dice, bueno, me cierra, tal vez no todo, pero no es una locura, no están planteando la Tierra es plana porque es un cuadrado que llegás al borde y te caes y te come una tortuga. Entonces, ¿por qué? Y es una pregunta natural del ser humano. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿No? Y en este caso también, ¿quiénes? Entonces, vos mencionabas estos personajes, no son todos los arquitectos del modelo heliocéntrico, pero son de los más reconocidos, al menos dentro del relato popular. La mayoría de la gente, por ejemplo, a Maximilian Hell no saben ni quién es, pero no importa. O a Athanasius Kirchner, no saben tampoco quién es ni cómo participó en la creación del mito de la Tierra esférica. El último que aparece abajo a la derecha es George Lamet, que es el padre de la teoría del Big Bang, que no fue Edwin Hubble. La gente piensa que fue un científico y fue también alguien perteneciente a la Iglesia, puntualmente a la Academia Pontífice Vaticana. El relato de Galileo Galilei, que la gente piensa que fue condenado por la Iglesia, lo cual es una mentira, está oficializado que simplemente fue condenado por ideas herméticas, del hermetismo, igual que lo hizo Giordano Bruno, pero como era protegido por el Papa, Galileo Galilei no solamente se salvó, sino que fue condecorado y fue el director de esa Universidad Pontífice Vaticana en 1603. Entonces, ¿por qué? Y acá la historia se abre y es bastante interesante. Lo primero, vamos de atrás de adelante para atrás. O sea, por ejemplo, grandes mentes de la conducta humana han planteado al modelo heliocéntrico como una de las ideas más destructivas del espíritu, de la orientación espiritual. No estoy hablando en términos institucionales, ¿sí? Estoy hablando en términos de que solamente somos materia, Sí, ¿sí? se Lo que se entiende. Sí, sí, denomina el ateo entiende. materialismo. Bien. Y Arriba, entonces ahí abajo, deja de existir. exactamente. Entonces, la desconexión con esa divinidad, si se quiere, superior, ¿no? Como que el ser humano es materia, pero también es algo más que materia. O sea, existe la conciencia y la conciencia no puede ser demostrada bajo el método científico, y vos y yo y todo lo que nos está viendo soñamos, y esos sueños tienen un impacto emocional, y tenemos pensamientos y tenemos emociones que no pueden ser cuantificadas. A eso me refiero con espiritual a grandes rasgos. Pero si nosotros nos vamos a Sigmund, ¿qué opinaba Sigmund Freud sobre el modelo heliocéntrico? Sobre lo que tenía que ver con la doctrina copernicana. Estas son palabras de Freud. Freud decía, la Tierra no es el centro del universo, la doctrina copernicana es la primera herida dentro de ese psiquismo que maneja el ser humano para desorientar en el gran, digamos, diseño del cosmos. Sí, La sí. De segunda hecho, herida, perdón, sí, para agregar un poco en la historia de la filosofía, cuando la Tierra deja de ser el centro del universo, pasa el sujeto de alguna manera, y ahí es
donde se empieza a cambiar con René Descartes y demás Exacto, la exacto. forma del cientificismo, como para agregar un poquito Exactamente. más. Exactamente. Lo que pasa es que acá empieza a haber un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque también es válido que la idea de un geocentrismo, y acá hay que dividir en sectores, obviamente estamos hablando del judeocristianismo, no es lo mismo el geocentrismo védico, musulmán, chino, si se quiere, oriental, que el occidental. En el occidente el monopolio del poder lo ha tenido siempre el Vaticano. Lo ha tenido la Iglesia, lo ha dividido por conveniencia en muchos casos con monarquías, pero ha sido la Iglesia la que tenía el monopolio del poder. Ese monopolio del poder estaba justificado en que, como la Tierra era el centro del cosmos y de la observación, entonces tenía que haber un diseñador, tenía que haber, ¿no? Y se generó todo un mitos a nivel, digamos, eclesiástico de una figura falsa de Dios, pero que Dios había elegido al Vaticano como representante de él en la Tierra. Entonces, está bien que mucha gente haya dicho, si nosotros podemos demostrar que no somos el centro del universo, en realidad nos hundimos todo, pero también enterramos al Vaticano y también podemos salir de esa, ¿entendés? Entonces podemos salir también de esa opresión. Sin embargo, la consecuencia de eso también es entrar en un ateomaterialismo que va a empezar a generar angustia existencial, que va a empezar digamos, a justificar que como el ser humano, diría Yuval Harari, es un animal más, y entonces si es un animal, dirían los ingleses, lo podemos comercializar, porque total es un animal. Esclavitud. Y los ingleses que decían, no, un animal es el que está más cercano a la teoría darwiniana, que son los hombres de color, vamos a decirle, y en algunos casos las mujeres. Pero nosotros somos elegidos por derecho divino, somos reyes. Por lo tanto, no, nosotros somos sí creados por Dios. Pero el resto no. El resto es como un animal. Entonces, claro, vos tenés a la iglesia con un poder tremendo, justificado con el geocentrismo, pero también tenés a los liberales, vamos a decirle, tenés a toda esa parte del libertinaje, a toda esa parte masónica, también por no ser el centro, justificando un montón de perversión. Entonces ahí se empiezan a unir las historias que más que nada comienzan en la época templaria. Básicamente, te la hago muy corta, pero vos pensalo así. Vos pensás que la historia popular de cuando queman en la hoguera Jacques de Molay el viernes 13 de 1300 y pico, Jacques de Molay jura la venganza a el Papa Clemente V y a Felipe el Hermoso por haber sido traicionados, ¿no? Porque los traicionaron, porque los templarios fueron los mercenarios de la Iglesia Vaticana, que los financiaban para llevar los peregrinos, ¿no?, en peregrinaje a conocer Tierra Santa, ¿no? Toda esa historia que ya se conoce, la invención de la banca, ¿no?, vaticana, todo eso. Cuando son traicionados después de estar luchando en Tierra Santa, pierden ese territorio a manos del imperio musulmán, del ejército otomano, y vuelven para Europa. En lugar de ser acogidos por la Iglesia y Francia deciden que era más barato matarlos que pagarle todas las deudas que tenían con ellos. Entonces viene la traición a los templarios. Los templarios, hay una parte que se queda en Europa y es sacrificada, otra parte que se queda en Europa y tranza con el poder de turno y se transforman en terratenientes, pero otra gran parte que se escapa a Escocia, por ejemplo, y se vuelven masones, ¿no? La masonería escocesa. Después viene el gran incendio de Londres en 1666, la masonería infiltra el gremio de los canteros que provenían de Roma, se hacen con el gremio de la cantería, o sea, de la construcción de la piedra, que en ese momento era operativa y se transforma en masonería especulativa, donde se transforma como una especie de logia de infiltración que a través de filosofía, rituales, política, ejercen poder, pero siempre con la mentalidad de destruir a la iglesia. Pero la iglesia... O sea, ese es el surgimiento de la masonería. Sí, exactamente. Pero no digamos, no la destrucción no está en la piedra. La piedra, hasta el contrario, hasta te puede convenir. ¿Por qué cuando, por ejemplo, Europa conquista América, la verdadera conquista de América no es matar a los indios, bueno, a los indígenas y a las tribus que había en ese momento, es matar a los dioses? Vos, para poder conquistar el territorio, vos tenés que matarle a los dioses de ellos, exactamente, y imponer el tuyo. Entonces así las generaciones que siguen haciendo simplemente van a pertenecer a tu reinado y no el reinado divino, digo, ¿no? Entonces, cuando la masonería, los templarios detectan esto, yo te estoy contando la historia muy resumida porque si no no, pero está bueno, se entiende. Pero digamos que
Acá, la masonería, digo, infiltra los gremios de los canteros, utilizan esa palanca, se meten, ahí vienen los Illuminati de Baviera, ahí empiezan a venir muchas órdenes, ¿no?, de distintos lugares y demás, pero utilizan de alguna manera esa estructura, la infiltran, siempre con el objetivo de la destrucción de la iglesia en su cimiento principal. El cimiento principal de la iglesia, sea verdad o sea mentira, es la Biblia. Entonces, cuando vos agarrás la Biblia, te vas a encontrar con el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Ese Génesis es un Génesis que le pertenece a Babilonia. Cuando los judíos estaban en cautiverio en Babilonia y tenían contacto con los sumos sacerdotes babilónicos, que son considerados de los primeros astrónomos y demás, toman el relato babilónico, lo insertan en el Génesis bíblico, donde se habla de que primero, ¿no?, está en código místico, pero, ¿no?, en el principio fue la oscuridad, sí, metáfora, porque es una metáfora de cómo nosotros creamos la realidad. De la oscuridad, nosotros con la palabra hacemos la luz. Y Dios dijo, hágase la luz, es lo que Tesla hablaría de crear la realidad con vibración, frecuencia, sonido, todo lo que hoy se conoce como metafísica y demás. Hay algo y yo lo hablo, ¿no?, desde otro pensamiento que el tuyo, pero que me cuestiono cosas. Por ejemplo, a mí me encanta el primero y el segundo libro de Enoch. Y digo, ¿por qué hay Biblias que entraron dentro de la Biblia y Biblias que no entraron dentro de la Biblia oficial? Sí, digamos, los libros canónicos y no canónicos. Claro, hay alguien que dijo, bueno, esto sí, esto no, obvio. Y es una forma de manipulación también, digamos. Totalmente, pero yo para cerrarte, digamos que me dicen, no digas indios o indígenas, los originarios, está muy bien, los originarios. Está bien, a lo que voy, exacto, a lo que voy es, los tipos dicen, nosotros lo que tenemos que destruir es al Dios, tenemos que imponer nosotros un nuevo Dios. Entonces, agarramos la Biblia y lo que diga la Biblia, no en su totalidad, nosotros lo vamos a contradecir. Y la única prueba de que supuestamente existe un Dios creador es que ese Dios creador creó al ser humano, creó el mundo y todos sus habitantes. Entonces nosotros lo que tenemos que, o sea, si queremos realmente destruir la fe cristiana, la única manera que tenemos no es matar a los cristianos, ni ponerle bombas a las catedrales, porque eso inclusive va a generar mayor repudio, que fue lo que terminó sucediendo un par de siglos atrás. Lo que tenemos que hacer es directamente destruir la historia de que este mundo fue creado. Esto es producto de la aleatoriedad. Y ahí, así como infiltra la masonería al gremio cantero romano, aparece otra orden que va a infiltrar la iglesia desde adentro y que recién en el siglo XXI lograron poner en la silla de San Pedro, en el trono de San Pedro, un papa. Y es la orden jesuita. La orden jesuita, Francisco. La orden jesuita es una orden creada por Ignacio de Loyola cuando se sale del norte de España y va hasta Montserrat, después de haber quedado complicado de una rodilla en una de las guerras que se llevaban a cabo allí en aquel entonces, entre Francia, España y todo eso. Ignacio de Loyola crea la orden jesuita, muy controversial, a lo largo del tiempo va pasando la historia. La cuestión, ¿cuál es? La orden jesuita entra en el Vaticano, y es tan corrupta y es tan poderosa que es la orden que crea los calendarios, son los mejores matemáticos del Vaticano, es la orden militar, educativa y científica del Vaticano a la fecha de hoy también, y ha sido tan controversial que ha sido expulsada hasta de nuestro país por Rosas, hasta por Argentina, ha sido expulsada hasta de Suiza, ha sido expulsada de España. ¿Por qué? Porque los jesuitas a donde iban ponían en práctica su libro más, digamos, de instrucción jesuita, no la parte espiritual, sino la parte política, que es la Mónita Secreta, que es cómo infiltrar monarquías, sociedades, nobles, instituciones educativas, etcétera, etcétera. Y ahí es la orden jesuita, por eso yo te arrancaba con esto. Es la orden jesuita la que crea el modelo heliocéntrico. Entonces, cuando uno dice por qué necesitan la esfera la necesitan primero para despojarnos a nosotros de nuestra propia divinidad. La necesitan ellos para destruir la fe cristiana o judeocristiana. La necesitan ellos para revertir todo lo que figura en esa Biblia, independientemente que sea verdad o mentira. Yo a la Biblia la veo como un libro espectacular a nivel simbólico, no a nivel literal. Como un libro de
de gnosticismo, como si fuese la propia Kabbalah o como si fuese la metafísica. No, son libros que tenés que leerlo en múltiples capas, sino simplemente estás leyendo la historia de Papá Noel como tal. Entonces, la necesitaban ellos para eso. Y la última frutilla del postre es la teoría del Big Bang, que no deja de ser el Génesis bíblico, cuando en el Génesis, en el versículo capítulo 1, dice que todo era, ¿no? Que estaba el abismo y el caos, y Dios dijo hágase la luz. Bueno, el Big Bang, ¿qué es? Estaba todo oscuro, comprimido el tiempo y el espacio en un punto singular y se expandió de luz. Es lo mismo, si son ellos los que te están haciendo la misma historia. Pero cuando vos querés preguntarte el por qué y el para qué, bueno, Freud, cité a Freud porque es alguien que lo conoce, tenés las heridas de la psique narcisista, que es esto, no somos el centro, venimos de un mono que es Charles Darwin, y después obviamente hoy en día es la inteligencia artificial. Y el otro punto es la iglesia, infiltrada por la orden jesuita. Lo que no quita de que si la Tierra es plana y estacionaria, también hizo uso perverso para mi punto de vista, la iglesia original, la que no tenía la orden jesuita también, ¿no? Para justificarse sus aberraciones, su inquisición y tantas otras cosas. Por eso el terraplanista moderno, por más que yo sé que hay muchos terraplanistas que dicen que la Biblia, sí, pero tendríamos que tener otro nivel de entendimiento para tratar de buscar realmente un libre pensamiento y una postura separada de esas instituciones, desde mi punto de vista, ¿no?